bendiga mucho. Es un gozo y un placer poderte saludar en esta hermosa hora en la que el Señor ha preparado este tiempo para bendecirnos y llenarnos de su presencia, de su poder y de su gloria. Y sabemos que es un tiempo muy especial de gloria de parte del Señor para usted, para su vida, porque es el tiempo donde el Señor ha determinado levantarlo, usarlo y llevarlo a un nivel sobrenatural. A usted que ahora mismo está viendo este video, esta palabra es para usted. Yo sé que usted ha peleado mucho, ha batallado mucho, ha tratado de guardarse para Dios y no ha sido fácil la guerra, lo sabemos. Pero como siempre hemos dicho, si hasta hoy usted está de pies, es porque la gracia del Señor ha sido grande y hay un plan muy especial de Dios con su vida. Hoy quiero ponerle unos principios de una palabra que hace un tiempo el Señor puso en mi corazón, algo que el Señor me enseñó a través de la palabra, algo que cuando me reveló esto, en realidad sacudió mi vida, sacudió mi espíritu a un nivel fuerte y pude comprender muchas cosas. Y quiero que por favor, ahí donde usted esté, usted tome su Biblia y vayamos por favor al libro de Lucas capítulo 4, verso 1. Vamos a leer algunos versos. Lucas capítulo 4, verso 1 hasta el 3. Lucas del 1 al 3, capítulo 4, versículo 1 al 3. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, por ahí es donde quiero hablar, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se conviertan en pan. Entonces el diablo le dijo, lo que quiero hablar hoy es con el tema cuando tu enemigo habla, cuando tu enemigo te habla, en este caso cuando Satanás te habla. Qué fuerte es cuando estamos en un tiempo de oración, en un tiempo de búsqueda, en un tiempo en el que queremos hacer la voluntad de Dios y hacer las cosas que agradan a Dios. Y qué fuerte es que en medio de ese proceso y de ese tiempo, en vez de escuchar la voz de Dios, quien nos habla primero es Satanás. Qué fuerte. Fue el caso de Jesús. Entró en un tiempo de ayuno. La Biblia dice que duró 40 días ayunando. Y cuando terminan los 40 días de ayuno, no fue el ángel de Dios que se le apareció. No fue Dios que le habló. Lo primero que me muestra me dice que Satanás le habló. Qué fuerte es eso cuando usted está buscando una respuesta de Dios y el enemigo le habla. Qué fuerte es, qué difícil también podríamos decir, cuando usted está tratando de hacer la voluntad de Dios y quiere que todo le salga bien y de repente todo le sale mal. Cuando tu enemigo habla, cuando Satanás, que el Señor lo reprenda, llega primero, cuando él habla primero, ¿qué pasa? ¿Por qué llega primero? Hay muchos métodos que el Señor reprenda a Satanás en el nombre de Jesús. Hay muchos métodos que el enemigo utiliza para hablarnos a través de pruebas, tentaciones, batallas, palabras, personas cerca de nosotros, amistades, parejas, personas que usted ama mucho y de repente el enemigo las va a usar con una palabra de destrucción, con una palabras horribles que lo tumban a usted totalmente, lo tumban, le quitan todo el ánimo, le desbaratan todo y es muy difícil cuando usted trata de hacer las cosas bien y sobre todo cuando trata de buscar a Dios y hacer la voluntad de Dios, que el enemigo use a alguien para atacarlo, para hablarlo. Entonces, muchos de nosotros sabemos que en todas nuestras vidas hemos enfrentado muchas batallas, enfrentado muchas guerras y hemos ganado por la gracia de Dios. Pero cuando nuestro enemigo nos habla, como que se nos hace difícil la lucha. Cuando nuestro enemigo habla, como que se nos hace tan incómodo, wow, y decimos, pero Señor, si quiero hacer tu voluntad, se nos hace muy difícil y a cada segundo
El enemigo vive hablando. A cada segundo va a utilizar situaciones, va a utilizar personas, como les dije, va a utilizar momentos, ocasiones, tentaciones, aún trabajos, va a utilizar ofertas, va a utilizar un sinnúmero de cosas para hablarnos. Y siempre va a llegar en el momento cuando nosotros queremos una respuesta de parte de Dios. Siempre, analícelo. En momentos donde usted quiere una respuesta de parte de Dios, donde usted quiere que Dios le hable, que Dios le muestre, aparece el enemigo. De una vez llega con una palabra, llega con algo y usted dice, pero gloria a Dios. Se siente totalmente desanimado, destruido por el suelo, porque dice, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Quería que Dios me hablara. Ahora la pregunta sería, ¿para qué nos habla nuestro enemigo? ¿Cuál es la razón por la cual nuestro enemigo nos habla? ¿Cuál es la intención de Satanás, que el Señor lo reprenda, cuando nos habla? Dígame, ¿para qué lo hace? ¿Cuál es la razón y cuál es la intención principal por la cual Él nos habla? Y como le dije, fue algo que el Señor me habló, me reveló en un tiempo, hace un tiempecito atrás. Yo estaba en mi vehículo y me vino este rema de Dios y comencé a escribirlo en mi teléfono rápido. Y le voy a dar algunos principios que el Señor me reveló en esta área. Lo primero es que la razón principal por la cual Satanás nos habla es para alejarnos de la voluntad de Dios y de la presencia de Dios. Anótelo ahí donde usted está, escríbalo y tenga esos principios bien claros. Óigame, su objetivo principal por el cual Él nos habla es para alejarnos de la voluntad de Dios y de la presencia de Dios. Cualquier situación, cualquier problema que trae el enemigo, cualquier tentación, cualquier oferta, cualquier palabra de desánimo, lo que sea que él utilice, su objetivo es alejarnos de la voluntad de Dios. Satanás, que el Señor lo reprenda, él no quiere que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Y sobre todo no nos quiere ver en la presencia de Dios. Y es por tal razón que como Él no nos quiere ver en la presencia, ni tampoco quiere vernos haciendo la voluntad de Dios, Él nos va a mandar ráfagas, nos va a mandar ofertas, nos va a mandar tentaciones, va a usar palabras a través, como les dije, de personas que nosotros amamos, va a usar palabras para destruirnos por completo, para alejarnos por completo de la voluntad de Dios. Va a usar acciones, escúcheme claro, acciones que la gente van a hacer, gente que nosotros tenemos en alta estima, y aún tal vez personas que nosotros dirigimos, van a utilizar acciones. El enemigo los va a usar con muchas acciones, pero su objetivo principal, ¿cuál es? Alejarnos de la voluntad de Dios. Y una vez estemos alejados de la voluntad de Dios, ¿qué va a pasar con la presencia de Dios? No va a estar con nosotros, no va a estar, porque una de las cosas que trae la presencia de Dios sobre nuestras vidas es hacer la voluntad de Dios. Eso es una de las cosas que garantiza presencia. Usted puede orar, pero si no hace la voluntad de Dios, no va a poder activar la presencia de Dios sobre usted. Por eso hay mucha gente que oran, pero Dios le pide algo en medio de la oración y no lo hace. Esa es la voluntad de Dios, lo que le pidió. Pero ese no es el tema del que quiero hablarle, sino le estoy hablando que el objetivo del enemigo, cuando él nos habla, cuando utiliza cualquier persona para hablarnos, cuando utiliza cualquier situación, una tentación, un problema, lo que sea, su objetivo, ¿cuál es? Alejarnos de la voluntad de Dios y quitar la presencia de Dios de nosotros. Por eso lo vamos a leer en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 1. Dice que la serpiente, que era más astuta, más que todos los animales del campo, habló a la mujer y dijo, con que Dios ha dicho, no coman de todo árbol del huerto del Edén. Óigame, la serpiente llegó con una palabra para contradecir la orden que ya Dios le había dado a Adán y Eva. Había una orden: coman de todo árbol menos del árbol de la ciencia de bien y el mal. Pero ahora viene Satanás, que el Señor nos reprenda, a hablar. Óigame, una segunda voz. La primera voz fue la de Dios, pero la segunda voz ahora fue la de Satanás. ¿Cuál fue su objetivo? Alejar al hombre y a la mujer de la voluntad de Dios, para que éste perdiera la presencia de Dios. Mi alma adora al Rey de Gloria. Dios te dijo que no hiciera tal cosa, pero lo hace con como decimos, con un espíritu de sarcasmo, para alejarlo completamente, alejarlo, quitarlo
directamente de la presencia de Dios, para que el hombre hiciera lo contrario a lo que Dios le dijo. Entonces, ese es el primer punto que usted debe tener claro, y es que cada vez que el enemigo le manda una tentación, cada vez que el enemigo le manda una situación difícil, cada vez que el enemigo utiliza a alguien con una palabra para destruirlo, ya usted tiene que tener claro que eso acabó de llegar con el objetivo de alejarlo a usted de la voluntad de Dios, para que la presencia de Dios se vaya de su vida. Por eso que usted tiene que entender que cada vez que usted busca una respuesta de Dios, el primero que va a llegar es el enemigo, porque él no quiere que usted haga la voluntad de Dios, para que la presencia de Dios entonces no esté con usted. Y es por esta razón que la Biblia dice que cuando Adán y Eva, especialmente Eva, le hizo caso a la serpiente, y luego Adán le hizo caso a la mujer, la Biblia dice en el verso 23 del capítulo 3 de Génesis: y Jehová los sacó del huerto del Edén. Óigame, y Dios los sacó del huerto del Edén. Padre, yo adoro tu gloria, Jehová, Shama. Y Dios los sacó del huerto del Edén. El enemigo está utilizando tantas altimañas y está utilizando métodos de manera sutilmente, porque quiere que Dios te saque del huerto del Edén. Quiere que Dios te saque de su presencia. Quiere que Dios te aleje de aquello que Él preparó para ti. Por eso es que el enemigo de una vez te trae ofertas y te trae situaciones, discusiones, batallas, cosas raras. Porque es que el enemigo quiere alejarte de la voluntad de Dios. Porque él sabe que una vez te alejó de esa voluntad de Dios, no va a haber presencia de Dios sobre ti, número uno. Número dos, no va a haber provisión de Dios sobre ti. Y número tres, no va a haber protección de Dios sobre su vida. No habrá presencia, no habrá provisión, ni habrá protección. Y por eso es que el enemigo de una vez va a querer usar todos los mecanismos posibles, habidos y por haber, porque él no quiere verte en el Edén donde Dios te ha establecido. Yo adoro la gloria de Jehová. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de escuchar a nuestro enemigo y hacer lo que él nos pide? Número uno, seremos sacados del Edén donde Dios nos colocó. Adán y a Eva Dios los sacó del lugar que ya Dios había preparado para ellos. Ese lugar estaba provisto para ellos. En ese lugar estaba sus bendiciones, su protección. En ese lugar estaba todo lo que Adán y Eva necesitaban. Pero el enemigo llegó con una astucia, los atacó para que Dios los sacara del lugar. Porque el enemigo sabe, que el Señor lo reprenda, que una vez usted desobedece a Dios y deja de hacer la voluntad de Dios, usted pierde su Edén. Usted pierde su protección, usted pierde la presencia de Dios. Y es por eso, ese es su objetivo principal por el cual Él nos ataca, nos habla, para alejar la presencia de Dios y quitarnos la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros le hacemos caso al enemigo, número uno, perdemos, somos sacados del Edén de Dios. Dios nos saca del Edén, porque es que Dios no puede tener una persona en su Edén, una persona que sea independiente de Dios. Dios no le gusta eso. A Dios odia la independencia. Dios quiere personas, hombres y mujeres que dependan de Él. Y cuando nosotros le hacemos caso al enemigo, a todo lo que el enemigo habla, entonces nos volvemos personas independientes y Dios nos saca del Edén. Y eso es lo que Satanás quiere. Número dos, perdemos los privilegios que Dios nos ha dado. Adán y Eva tenían toda clase de privilegio en el Edén, toda clase de privilegio. No tenían que trabajar fuertemente para comer, porque allí estaban los frutos. Dios hizo crecer todo árbol, todo estaba allí preparado. Cuando Adán vino a abrir los ojos, la Biblia dice que todo estaba preparado para él. Estaban todos los privilegios. Había oro en los ríos, en Hidekel, y los ríos que pasaban. Había de todo. Y sobre todo había un nivel de gloria y un nivel de presencia allí, y un nivel de diálogo entre Dios y Adán. Entonces, cuando el enemigo llega y habla contra Adán y contra Eva, y ellos le hacen caso, ahora pierden los privilegios. ¿Por qué? Porque al dejar de hacer la voluntad de Dios, entonces pierden los privilegios de Dios. Dios los saca del Edén. Número tres, tendremos que trabajar por nuestra propia fuerza. Ahí fue donde la Biblia dice, el verso 23, que Dios los sacó del huerto para que labrase la tierra de la que fue formado. Oiga, Dios los sacó del huerto para que labrase la tierra.
no es que el hombre fue creado para no trabajar, no. La Biblia dice el hombre fue creado para trabajar. Muchos dicen que el trabajo fue por causa del pecado, no. Génesis capítulo 2 dice que Dios creó al hombre para que labrara y trabajase la tierra. El hombre fue hecho para trabajar. Ahora, la fatiga y el tener que esperar un resultado largo sí viene por causa del pecado. Especialmente la fatiga del trabajo viene por causa del pecado. Y eso aquí lo que me está hablando. Que cuando nosotros hacemos la voluntad del enemigo y dejamos de hacer la voluntad de Dios, le hacemos caso a todo lo que nuestro enemigo habla, entonces ahora nosotros somos los que vamos a tener que trabajar para nuestra provisión. Dios mío, Shamalaya. Vamos a trabajar para nuestra provisión. Mientras hacemos la voluntad de Dios, el hacer la voluntad de Dios es un trabajo. Usted está trabajando. La voluntad de Dios es quiero que ores. La voluntad de Dios es quiero que ayunes. Anda, Sama. La voluntad de Dios es quiero verte en la iglesia. La voluntad de Dios es quiero que hagas mi trabajo. Cuando hacemos el trabajo de Dios, que es la voluntad de Dios, Dios se encarga de proveernos todo. Dios se encarga de bendecirnos en todas las áreas. Pero cuando nos desconectamos de la voluntad de Dios, Minayem Shamoa, cuando le hacemos caso a la voz del enemigo, amados, de una vez perdemos los privilegios y vamos a tener que trabajar con nuestra propia fuerza para poder mantenernos, para poder alimentarnos, para poder pagar todas nuestras necesidades. Amado, vamos a tener que hacer de todos los esfuerzos. Y lo grande es que entonces trabajando vamos a tener escasez. ¿Por qué? Porque nos alejamos de la voluntad de Dios. Les repito, no es que trabajar está fuera de la voluntad de Dios. No me refiero a eso. Me estoy refiriendo a cosas que Dios le ha pedido a usted y usted no la ha hecho. Y como usted no le ha cumplido a Dios y mejor le está haciendo caso a la voz del enemigo que le dice quiero que haga esto, mira, esto te cae mejor, esto te conviene más, y usted cree que es una necesidad que usted tiene y no se está dando cuenta que es el enemigo que le está hablando, entonces usted se mueve, hace la voluntad del enemigo, se desconectó de la voluntad de Dios, ahora le está dando mente cómo voy a pagar esto, cómo voy a pagar allí, cómo voy a... Ya eso empieza a mortificarlo. ¿Qué le está diciendo a usted? Ya Dios te sacó del Edén porque le hiciste caso a la voluntad de tu enemigo. Número 4, otra de las cosas que perdemos cuando le hacemos caso a la voz del enemigo es que ya no tendremos la fuerza de Dios a nuestro favor, sino que ahora estaremos débiles. Solamente recuperaremos la fuerza de Dios si nos arrepentimos. Adán ahora tenía que sudar. Ahora Adán estaba fatigado, cansado, Nangarama Shama. Como nos pasa mucho que cuando nos salimos de la voluntad de Dios, cualquier cosa que hacemos nos cansa. Así sea que nos sentemos un largo rato en un negocio o en cualquier lugar, eso nos cansa. Yanda Yama Sama. ¿Por qué? Porque estamos fuera de la voluntad de Dios. El enemigo nos golpeó, nos habló y nos hizo levantar cosas y nos hizo hacer cosas que nos apartaron de la voluntad de Dios. Y ahora ya cualquier cosa nos hace sudar. Cualquier cosa nos cansa. Cualquier cosa nos debilita. Padre, te adoro, Rey. Cualquier cosa nos quita la fuerza. Yo sé lo que le he estado hablando. Yo he entrado en ese tiempo donde le he hecho caso a la voz del enemigo. Me desconecto de la voluntad de Dios y aún hasta dormir me cansa. Oiga, hasta dormir cansa. Usted se despierta agotado, destruido, desbaratado. Vilayan Samaya. Eso te está diciendo, te alejaste de la voluntad de Dios haciéndole caso a la voz del enemigo. Hoy es el día donde Dios te está diciendo, quiero que recapitules tu vida.
Hoy es el día donde Dios te está diciendo, quiero que arregles tu vida. Hoy es el día donde la mano de Dios vino a hablarte en esta hora y te vino a decir, quiero que tapes tus oídos a la voz del enemigo. Porque el plan de él es alejarte de la voluntad de Dios. La voluntad de Satanás es desconectarte de la presencia de Dios. Y por eso es que te está haciendo tantas ofertas. Hay cosas que usted cree que es que mi cuerpo la necesita, es que yo la necesito. No, entienda, te están alejando de la voluntad de Dios. Y ese es el plan del enemigo, desconectarte de la voluntad de Dios para que la presencia de Dios no esté sobre ti y perder estos privilegios. Te van a sacar del Edén. Pierde los privilegios que Dios te ha dado. Vas a tener que trabajar con tu fuerza y no tendrás la fuerza de Dios. Te vas a agotar. Y todo lo que trates de conseguir. Y todo lo que trates de trabajar, no tendrás éxito. No tendrás éxito porque te vas a sentir muy agotado. Usted dirá, pero me alcanza para pagar. Sí, ok, te alcanza para pagar. Y la turbación que tienes, y la preocupación que tienes, o todo solamente va a ser para pagar. ¿Y qué vas a comer? ¿De qué vas a vivir? Abre los ojos, hombre y mujer de Dios que me está mirando en esta hora. El enemigo te está haciendo muchas ofertas. Satanás se está hablando, se está aprovechando de muchas cosas para debilitarte, controlarte y luego sacarte de la voluntad de Dios para que pierdas la presencia de Dios. Yo sé que el Señor le está hablando a usted de manera poderosa. Esto es una serie que le voy a estar dando y luego verán otro video acerca de cuándo es que nuestro enemigo habla, cuál es la oportunidad que él aprovecha para hablarnos. Esto es una serie que le voy a estar dando, pero hoy quiero dejarte con esta palabra. Es el tiempo donde usted debe sacudirse y decirle a Satanás, no te voy a hacer caso, porque yo no voy a perder el Edén que Dios me ha dado. Yo oro en el nombre de Jesús de Nazaret, que la gloria, el poder y la gracia del Espíritu Santo venga sobre tu vida. Y que hoy sea roto todo yugo y que hoy sea rota toda cadena y toda opresión del diablo en el nombre de Jesús. Y que ese hombre y esa mujer que me está mirando ahora mismo va a conectarse de nuevo a la voluntad de Dios. Sabe que ha perdido privilegios. Sabe que se ha desconectado de la voz de Dios y la voluntad de Dios por haberle hecho caso al enemigo. Pero hoy es el día donde ese hombre dice, yo vuelvo a conectarme a la voluntad de Dios para que su presencia venga sobre mí y yo vuelva al Edén que Dios me tiene preparado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga mucho. No olvides suscribirte a nuestro canal, que habrá mensajes poderosos de bendición para tu vida. Esto es una serie, esto seguirá. Espera el próximo video con el tema Cuando tu enemigo habla. Esto es una serie que la vamos a estar trabajando. Dios te bendiga mucho. La gracia del Padre sea sobre tu vida.